PowerPoint. Ok, aquí están viendo algo. ¿Algo se les está proyectando o nada? Sí, claro. Sí, Ya está ok. proyectando. Sí, muchas gracias. La lista yo la voy a agarrar probablemente de la asistencia que me tire Teams, entonces no voy a pasar lista. Bueno, yo la verifico después, pero voy a agarrar la de Teams. Ok. Bueno, hoy vamos a ver lo que son sucesiones y progresiones. Ok, ustedes quedaron en el tema de sucesión. Ok, ahorita vamos a ver la diferencia. Básicamente esto va ligado, en realidad ustedes en el examen lo más probable es que les salga un tema de progresión. Pero bueno, para que haya una progresión debe haber una sucesión. Ok, ¿qué son las sucesiones? Básicamente es una lista ordenada de números que sigue una regla. Ok, vean este ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25. Ok, esto es una lista, ¿verdad? Un conjunto de números consecutivos. Vean que este incluso hasta es infinito, no se sabe hasta dónde termina. Esto es una sucesión, una lista, ¿verdad? Que va hacia la derecha y va a terminar en algún momento. Ok, ahora sí, vamos con la progresión. Ok, una progresión es una sucesión en la que los términos cambian siempre de la misma manera, ya sea sumando, restando, multiplicando, dividiendo en una cantidad fija. Ok, hay dos tipos de progresiones, aritmética y geométrica. Vean que esto sigue siendo una sucesión, solo que aquí ya, ¿verdad? Ya lo trabajamos diferente porque lo que le va a seguir al numerito de la derecha o adelante va a depender mucho lo que esté tomándose en cuenta para hacer la diferencia. Por ejemplo, este que dice progresión aritmética. Vean que va de 3 en 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, después 20, 23 y 26, ¿verdad? Así sucesivamente. Ok, esto es una progresión aritmética. Vean que va de suma en suma. Ok, luego tenemos una progresión geométrica. Ok, cuando nos están hablando de progresión geométrica, casi siempre son múltiplos o divisiones. Casi que siempre. Por ejemplo, vean que la diferencia que hay de un numerito a otro, se va multiplicando de 2 en 2. Ok, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Ok, ¿hasta aquí han entendido algo o quieren que explique de nuevo? Esto es como la teoría. ¿Todo bien? Sí, ok. Tendrían que tener muy mala suerte ustedes en el examen para que no les digan el tipo de progresión que hay. Pero casi siempre ustedes les dicen, analice la siguiente progresión aritmética, analice la siguiente progresión geométrica y le dan los numeritos. Entonces es más fácil porque uno ya sabe cuál es. Ok, vamos con esto. Esto ustedes lo vieron. Ok, aquí tenemos una sucesión, ¿verdad? Que viene siendo una progresión, porque hay una diferencia común entre todos los numeritos. Ok, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan aquí en esta progresión? ¿De cuánto en cuánto va? Así como a simple ojo. Ok, tenemos 5, 9, 13. No va en 4 en 4. Ajá, correcto, de 4 en 4. Ok, 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, 13 más 4, 17, así sucesivamente. Ok, probablemente esto que sea una progresión aritmética, ¿verdad? Porque va de suma en suma. Puede ser que también vaya restando. En algunos casos podría ser que aquí esté un 21, entonces sea 21, 17, 13, 9, 5, así sucesivamente.
Pero bueno, en este caso, ¿verdad? La diferencia es de 4 en 4. Ok, esto es un poquitito complicado al inicio porque enreda mucho, pero cuando uno ya practica y practica, ya uno le va entendiendo. Ok, esto se divide por términos y por posiciones o valores. Tenemos que el número 5 viene siendo el primer término, ¿ok? A sub 0. El primer término A sub 0. Tenemos que el 9 es el segundo término, A sub 1. Tenemos que el 13 es el tercer término, viene siendo A sub 2. Tenemos que el 17 es el cuarto término, entonces viene siendo el A sub 3. El 21, el quinto término, que sería A sub 4. Vean que casi la diferencia entre el término es como restarle una. Por ejemplo, vean, el término 20 a 19, el término 30 a 29. Ok, hasta aquí, bien o más o menos. Sí, esto es muy importante que lo repasen porque este tipo de tema es con mucha fórmula. Entonces piden mucho el término tal, el término tal. Entonces hay que tener cuidadito con estas posiciones de índice, que son el A sub 0, A sub 1. Ok, tenemos las fórmulas. Tenemos las fórmulas aritméticas y geométricas. Ustedes se van a topar con problemas en donde van a ocupar estas fórmulas. Estas dos primeras se ven complicadas, pero en realidad son muy fáciles. O sea, son como casi que ustedes deducen de lógica cuando ven una progresión. Obviamente hay unas más difíciles, pero bueno, aunque aquí se ve así como rarillo, como muy difícil, en realidad aquí lo que estamos viendo es la distancia que hay entre un numerito y otro. Que voy a volverme. Básicamente esa formulita, la primera sería para ver cuánto hay de 9 a 5, cuánto hay de 13 a 9, cuánto hay de 17 a 13. En este caso, ¿verdad? Que es aritmética. Entonces, la diferencia, que se representa con D minúscula, es igual a sub n más 1, o el término que está a la derecha, menos el que está a la izquierda o a la anterior. Y ya con eso yo puedo medir la diferencia. Entonces, en este caso, si yo me volviera 9, que es el que está a la derecha, menos 5, me va a dar 4. 13 menos 9 me va a dar 4. Entonces vean que aquí yo ya puedo encontrar D. Ok, luego tenemos en la geométrica, se le llama razón. Es casi que lo mismo, pero era representado con otra letra y otra fórmula. Pero es lo mismo, es encontrar la distancia o la diferencia que hay entre un numerito con el otro. Solo que aquí casi siempre son como por multiplicaciones o divisiones. Entonces es un poquito diferente la representación, pero bueno, es básicamente medir cuánto hay de un numerito a otro. Entonces aquí sería R es igual a A1 o la derecha, el A1 que está a la derecha, menos el AN anterior. Entonces A sub 1 de la derecha menos el A sub 1 anterior. Entonces el de la derecha le resta el de la izquierda. Si esta progresión fuera geométrica, porque no lo es, aquí yo lo que tendría que hacer es 9 dividido entre 5. Y ya ahí encuentro la razón. 13 dividido entre 9, encuentro la razón. En realidad con uno que ustedes hagan debería de darle, pero casi siempre uno revisa casi que todos para verificar que todos sean iguales. Entonces tenemos la diferencia y la razón, que es básicamente para medir la distancia que hay entre un numerito y el otro, entre el de la derecha y el de la izquierda. Ok, hasta aquí, estas dos. Sí, ok. Tenemos la del enésimo término. Esta es demasiado importante. Creo que esta para mí es la más importante porque con esta se despeja, se encuentra un término, se encuentra hasta el D, se puede encontrar el N, el A sub 0, o sea, esta fórmula es demasiado accesible a todo. De hecho, ustedes la van a ocupar para muchas cosas. Entonces, tenemos el enésimo término, aritmético y geométrico. ¿Y cuál es? Ok,
A sub n, con el numerito o el término que esté buscando, es igual a sub 0 o al primer término más n, ¿verdad? Que es el término en el que estoy, por la diferencia. Tenemos luego este a sub n igual el primer término, que es a sub 0, siempre a sub 0, ¿verdad? Va a ser el primer término por la razón elevado a n, o al término. ¿Y para qué es esta fórmula? Ok, muchas veces son tramposos y ustedes casi que van a hacer despejes, ¿verdad? Ya sea que encuentren un n, un r, un d o algo así. Pero básicamente la formulita es para que ustedes busquen la posición de un número. Por ejemplo, a nosotros nos dan solos, voy a regresarme. Ok, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solo me dan 5 términos. Si a mí me mencionan, averigua el término 92. Yo tendría que averiguar 92 numeritos para ver cuál es el resultado de ese término. Mentira, ¿verdad? Me da Navidad si yo me pongo a buscar eso. Entonces, el enésimo término sirve para encontrar algún término, ¿verdad? Que está distante. Puede ser que se los mencione ahí muy cerca y ustedes puedan hacerlo a mano, ¿verdad? Hasta llegar al término que buscan. Pero ya si es muy lejano, esta formulita les va a ayudar a que ustedes encuentren un término lejano. Entonces, si yo les mencionara, encuentren el término 90, ¿qué a sub n estamos buscando? El 89, ¿no? Ujú, correcto. Entonces estaríamos buscando el A sub n 89. Y con esta formulita lo que vamos a buscar es el resultado o qué número está ubicado en esa posición. Ok, listo acá. Vamos con esta que se llama suma de términos. Tenemos este que está acá, suma de términos, ¿verdad? El término que estemos buscando. Aquí sí es más fácil y más bonito porque aquí es literalmente el término que me digan. Entonces, si me dicen la suma de los primeros 90 términos, aquí iría un 90, aquí en este en un 90, y ahora luego sustituyo la distancia, la sub 0, casi que es nada más de sustituir, meter en la calculadora y listo. En el geométrico hay otra fórmula, esta que está acá, a sub 0 menos a sub n menos 1 por la razón sobre 1 menos r, o esta que está acá, para mí esta es más fácil, ya está más bonita y ordenada, que sería a sub 0 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Estas dos formulitas sirven para sumar los términos. Si ustedes les dicen, averigua el valor de los primeros 80 términos o la suma de los primeros 80 términos, entonces esta fórmula va a sumar toda esa cantidad de numeritos que están en esos términos. Pero vean que para ustedes buscar probablemente alguna de estas dos cosas, ustedes ocupan previamente tener la D, la N y el A sub 0. En este caso aquí sería R, N y el A sub 0. Entonces, en algunos casos se los van a dar, en algunos casos ustedes van a ir buscando poco a poco. Voy con el siguiente. Ok, tenemos este problemita. Si ustedes no entienden o no saben algo, y nada más levantan la manito o encienden el micrófono de un solo, ¿verdad? Entonces, tenemos esta progresión aritmética. 5, 9, 13, 17, 21. De hecho, es la que puse de ejemplo. Ok, tenemos estas 4 preguntas. Muestre que la progresión en realidad es aritmética. Aquí me regresé. No, ya. Ok, el punto B dice la diferencia de la progresión. El punto C, hay que encontrar el enésimo término. Y el punto D, encontrar el término 25 y 52. ¿Ok? Básicamente, utilizar las formulitas. Vean, diferencia, el enésimo término y la suma de los términos. Bueno, en este caso suma no, es encontrar el término. Entonces vamos a buscar el punto A y el punto B. Muestre que la progresión es aritmética y la diferencia. Cuando nos dicen demuestre, básicamente es comprobar, ¿verdad? Que esto es aritmético. O sea, que hay una diferencia con sumas o restas. Entonces, ¿cómo encontramos la diferencia de la progresión? A sub n de la derecha o más 1
menos a sub n. Entonces, en este caso voy a restar 9 menos 5. Me da 4. 13 menos 9, 4. 17 menos 13, 4. 21 menos 17, 4. ¿Ok? Entonces la diferencia va a ser 4. Ya encontré la D. Vean que aquí ya podría ser esta formulita o ya puedo irla buscando. Ok, ya encontramos la D. De hecho, con una que ustedes hagan, en teoría, ya debería estar bien. Pero es bueno que ustedes siempre revisen, porque puede ser que uno haya cometido un error o analice mal algo. Entonces, si da diferente, cuando ustedes resten, sumen, multipliquen o hagan lo que sea, ¿verdad? Para ver la diferencia, entonces quiere decir que algo esté mal. Vean que en este caso yo comprobé en todos los numeritos y en todos me dio 4. Entonces, quiere decir que la diferencia es 4. Entonces, vamos a hallar la fórmula del enésimo término. Ok, dice que la formulita es el a sub n, que probablemente busque, igual a sub 0 más n por d. Entonces, a sub 0, ¿quién es? 5, o es el primer término, 5. Entonces, más, ¿ok? N, ¿quién es n? En este caso, ¿verdad? Sería a sub 0, que en este caso es 0, por D, ¿quién es D? 4. Entonces, si yo hago 5 más 0 por 4, me da 5. Entonces, esto está aquí, ¿verdad? Correcto. 5 más 0 por 4 igual a 5. Entonces, vamos a hallar la formulita ahora sí original. Entonces, 5 más, ok, 5 que es el primer término o la sub 0, más el n por 4. Ok, si ustedes comprueban 5 más a sub 1, que aquí sería 1 por 4, me va a dar 9. Si yo lo hiciera con el tercer término, entonces sería 5 más a sub 2 por 4, me tendría que dar 13. Pueden comprobar con varios, ¿verdad? Si les da, quiere decir que la formulita está bien. Ok, hasta aquí. ¿Todo bien, Willas? ¿O hay algo que no entendieran? Yo lo que no entiendo es que, digamos, cómo se determina que la n es el 0. Este. Sí, Ok. Porque usted está buscando el primer término. ¿Y cuál a sub es el primer término? el 0, Ajá. Si yo le digo el término 1, 2, 3, 4, el término 5, a sub, ¿qué sería? 4. Ajá. Ahí, eso es lo que sustituye usted. Aquí, de hecho, lo voy a poner para que no se confundan. Aquí yo debería estar buscando la sub 0, que es el primer término. Entonces, cuando ustedes busquen algo, nada más sustituyen la n por el a sub que están buscando. Y en teoría ya eso les tiene que dar. ¿Entendiste o más o menos? Sí. Sí, ok. En este ejemplo lo vamos a ver para que veas. Luego tenemos encontrar el término 25 y 52. De esta fórmula, ¿qué va a cambiar, Willas? ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? ¿Qué número voy a poner aquí yo diferente? Yo ocupo encontrar el término 25 y 52. Vean que ya encontré la formulita para encontrar algún valor en una posición o en un término. Ok, voy a hacerlo. Ok, me están pidiendo encontrar el término 25. En este caso sería a sub 24. Entonces, esto sería igual 5, ¿verdad? Que ya lo tengo, ya lo encontré, más 24. Está en la posición, ¿verdad? Del término 25, o es el a sub 24 por 4. Y esto me da 101. Luego me piden que encuentre el término 52. En este caso sería a sub 51. De igual forma, 5 más 51, ¿verdad? Que es el n por 4.
y esto me va a dar 209. ¿Listo o me regreso? Sí, alguien que no comprendiera para que explicara un poco más despacio de nuevo. No, Todo bien, Thierry. está bien, ok. Todo bien. Ok, vamos con este ejemplo. Otra vez muy similar. Yo sé que al inicio es duro, pero luego ustedes ahí le van a ir agarrando cuando practiquen, más que todo por las fórmulas, que es lo que tienen que aprenderse. Son muchas porque hasta las de interés simple, pero no sé si se las vayan a permitir en alguna tabla del examen. Podría ser que sí. Entonces tal vez podrían contar con esa ventaja. Ok, tenemos esta progresión aritmética. Vean aquí lo diferente que es. Ok, 250, 225, 200, 175 y 150. Vean que va como de picada. De la izquierda hacia la derecha, perdón, va bajando. Entonces hay que demostrar que esto es aritmético. Hay que buscar la diferencia. Hay que buscar el enésimo término y encontrar el término 20 y 32. Entonces vamos a encontrar la diferencia. Ok, 225, que es el numerito de la derecha, menos 250, me da menos 25. 200 menos 225 menos 25. 175 menos 200 menos 25. 150 menos 175 menos 25. Ok, la diferencia es menos 25. Ok, aquí ya encontré D. Vean que aquí ya lo podría poner. La diferencia que hay entre estos numeritos es menos 25. Acuérdense que la fórmula de la diferencia es el de la derecha menos el que está a la par de la izquierda. El numerito de la derecha con el que está a la par de la izquierda y así sucesivamente. En este caso aquí cambió, vean que es menos 25. Aquí la diferencia es menos 25 porque vean que va bajando. Aquí ya no va aumentando, sino más bien se va restando para llegar hasta cierto término. Entonces tenemos que A sub 0 sería, ok, el primer término o A sub 0 es 250. Más, ¿quién es N? A sub 0, 0. Por, ¿quién es D? ¿O cuál es la diferencia? Menos 25. Y si yo ingreso eso a la calculadora, me va a dar 250. Aquí es donde nos comprobamos si está bien. Si yo esto lo ingreso a la calculadora y me da igual, digamos, luego cuando busque el segundo término, que sería A sub 1, y me da igual lo que está acá, es que está bien la formulita. Entonces, por ejemplo, A sub 1, el A sub 0, que siempre se conserva, 250 más N, que en este caso sería 1 por menos 25, me da 225. Vean que en el A sub 2, que en este caso sería el tercer término, A sub 2, 250 más 2 por menos 25 me va a dar 200. Entonces, aquí ya comprobé que esta formulita probablemente sí esté bien. Puede ser que este más, para que lo contemplen, a veces cambie. Puede ser que ustedes esto lo ingresen así, no sé, no les está calzando. Puede ser que ustedes nada más aquí ponen 250 menos 0 por algo y ya les da. Entonces, este más es muy variable. Ok, vamos a encontrar la formulita del enésimo término. Entonces sería A sub 0 o primer término, 250 más N por la diferencia, que en este caso ya la encontré, ¿verdad? 25. Listo, aquí ya tengo la fórmula. Ahora sí, me dicen que encuentre el término 20 y 32. Yo ya tengo la fórmula. Básicamente es nada más saber qué A sub es en cada término. Entonces, A sub n, ¿verdad? Esta es la formulita. Entonces, A sub 19, que es del término 20, sería 250 más 19 por menos 25, menos 225.
aquí medio negativo, porque vean que esto va de bajada. Probablemente en algún punto ya lleguen a números negativos. Luego dicen que encuentre el término 32. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿A sub qué? A sub 31. Entonces sería A sub 31 igual 250, ¿verdad? Que es el que yo ya sé, la formulita de la sub 0, más N, que es 31, por menos D, que en este caso sería menos 25. Entonces, esto me da menos 525. Ok, listo hasta aquí, Willas. ¿Alguna duda? Sí. Ok, aquí ya cambia un poquitito. Bueno, esta está más fácil. La que sigue es la que ya cambia un poquito. Ok, me mencionan que en una progresión aritmética inicia en 4 y tiene diferencia común 3. Ok, aquí me están diciendo el tipo de progresión, cuál es el primer término y cuál es la diferencia. Sume los primeros 7 términos. Ok, A sub 0, que es el primer término, 4. La diferencia es 3. Ok, ya eso lo tengo anotado. Dice que tengo que hacer la suma de los primeros 7 términos. Esta es la formulita de la suma de los primeros, la suma de los términos, perdón. Entonces, con esta formulita yo voy a sustituir algunos de los datos que me dan aquí para encontrarla. Entonces, vamos a sumar los primeros 7 términos. ¿Quién es n? 7. Dividido entre 2. ¿Ok? Por 2 por A sub 0. ¿Quién es? El primer término, 4, más. ¿Quién es n? 7, menos 1, que ya está, por la diferencia, que en este caso es 3. Ok, esto ustedes lo pueden hacer por partes, porque a veces no da. Entonces ustedes pueden hacer 7 menos 1 por 3 y les va a dar un resultado. Y aquí, ¿verdad? Esta parte 2 por 4 y luego ya lo meten en la calculadora, porque creo que si lo ingresan así como está, no les da como algún error. Entonces vayan por partecitas. 7 menos 1, 6. 6 por 3, ¿verdad? 18. Ok, si yo ingreso esto, ¿verdad? La calco, me va a dar que la suma de los 7 primeros términos es 91. Y esto es todo. Esta es muy fácil. En realidad esta es casi que sustituir el n, saberse la diferencia y la sub 0. Si ustedes tienen todo eso, es prácticamente sustituir. Entonces, el resultado de la suma de los 7 primeros términos es 91. Ok, ¿alguna duda hasta acá? No. Ok. Ok, aquí sí ya cambia un poquitito la cosa. Esta sí ya está más difícil. Si ustedes esta no la comprenden tanto aún, practiquen con las otras que les puse o alguna que vean en un problema. Ya cuando comprendan aquellas, ya se pueden adelantar a esta. Ya aquí ya son un poquito más mañosos. Entonces, vean que una progresión aritmética inicia con 3 a sub 0. Ya eso ya lo tengo claro. Y tiene el término 20, que es igual a 41. Y dice que hay que averiguar la diferencia común de y la suma de los 20 primeros términos. Ok. Para yo encontrar la suma de los primeros 7 términos, debo tener el A sub 0, ya lo tengo. Y debo tener la D, que en este caso no la tengo, ¿verdad? Tengo que buscarlo aquí. Entonces vamos a buscar la diferencia primero y luego aplicamos la suma de los 20 primeros términos. Ok, me están dando que una progresión aritmética inicia con 3 y tiene el término 20, que sería igual a 41. Ok, el A sub 0 yo lo tengo, vean que es 3. Ok, A sub 0 es 3 más, ok, aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. Si el término es 20, ¿qué A sub sería? Si me están hablando del término 20. 19. 19, entonces vean que aquí el n sería 19. La D yo no la sé, no me lo están dando o no la puedo averiguar porque vean que no me dieron numeritos consecutivos. Entonces
En realidad no los dan a propósitos para que uno haga el despeje. Entonces, si yo hago 3 más 19 por D, si aquí hubiera una D, ¿verdad? Con un numerito, esto me da 41. Entonces, quiere decir que la sub 19, que es el término 20, da como resultado o tiene una posición 41. Entonces, si yo despejo esto, yo puedo encontrar esto, la D. Entonces, vamos a hacer el despeje. Ok, 41, como este 3 estaba sumando, ¿verdad? Si lo paso al otro lado, pasa a restar. 41 menos 3 y me queda el 19D. Entonces, 41 menos 3, 38. Ok, este 19, como está multiplicando, ¿verdad? Al otro lado pasa a dividir. Entonces, 38 dividido entre 19 es 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El 2. Vean que aquí ya cambia un poquitito. De aquí hay que tener como mucho la lógica o a mano. Si me están hablando del término tal, ¿cuál a sub es? Entonces, practiquen un poquitito eso y cuando ya ustedes lo dominen, ya pueden ir haciendo estos términos, porque en los exámenes a veces los meten camuflados para que uno despeje, ¿verdad? Y tenga que hacer más pasos. Entonces, ya sé que la diferencia es 2. Entonces, yo ya puedo encontrar la suma de los 20 primeros términos. Esta es más fácil, ¿verdad? Porque es sustituir. Entonces, el n sería 20 por el 2, ya está, ¿verdad? El a sub 0, ¿quién es? El primer término, que es 3, más, ¿quién es n? ¿Ok? 20 porque estoy sumando los primeros 20 términos, menos 1, la diferencia, 2. Y esto me va a dar 440. Ok, ¿alguna duda hasta acá? No, ¿seguros? Ok. Ahora sí, vamos a cambiar de punto. Dice que dada la progresión geométrica 5, 10, 20, 40, hay que encontrar la razón común de R, verificar que es geométrica, buscar el enésimo término y el término 10 y calcular la suma de los primeros 5 términos. Ok, vamos a encontrar el A y el B. Hay que encontrar la razón común de R y verificar que la progresión es geométrica. ¿Cuál es la formulita de R? Okay. A sub n de la derecha o del más 1 dividido entre la sub n que está a la izquierda de su numerito. Entonces, sería 10 dividido entre 5 me va a dar 2. 20 dividido entre 10 me va a dar 2 igual 40 dividido entre 20 me va a dar 2. Entonces la razón, que es R, va a ser 2. Listo, ya encontré el 2, que sería este, y a la vez verifiqué que es geométrico. ¿Por qué geométrico? Porque vean que va con multiplicación. Luego me mencionan que busque el enésimo término y el término 10. Ok, vamos a buscar la formulita, perdón, del enésimo término. Entonces tenemos a sub n, el a sub 0, ¿quién es? El primer término, sería 5. R, ¿quién es? 2, ya lo encontré. Y n, ¿verdad? Es el que estoy buscando o el que voy a buscar en algún dado caso. Ok, ya tengo la formulita. O sea, ya puedo buscar el término 10. Entonces tenemos que el término 10 sería a sub 9. Entonces a sub 9 es igual a 5. Que este caso es el primer término, ¿verdad? Por R, que sería 2 elevado a 9. Y esto me va a dar 2560. Algo que se me olvidó decirles aquí, cuando encuentren la formulita, verifiquen. 5 por 2 elevado a el primer a 0. Entonces, si me da 5, está bien. 5 por 2 elevado a 1 y me da 10, está bien, ¿verdad? Siempre hay que verificar que la formulita cumpla con lo que uno está buscando. Ok, ya encontramos el término 10. Ahora hay que hacer la suma de los 5 primeros términos. ¿Cuál es la formulita? A sub 0 o primer término por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Entonces, ¿quién es A sub 0? 5.
por 1 menos r, que es 2, elevado a ¿qué? A 5, ¿verdad? Porque es la razón que estoy, la suma del término que estoy buscando, entonces sería 5 sobre 1 menos r, 1 menos 2. Y esto me va a dar 155. Y lo que hice, ¿verdad? Fue simplificar y ya luego lo pasé de un solo a la expresión. Pero eso creo que la misma calculadora se los tira de un solo. Ok, ¿alguna duda hasta aquí con este? Sí, ¿sí le van agarrando a alguien que no entienda? No. En realidad, Willas, lo más duro para mí, sinceramente, es lo de la posición. Es lo del primer término y el A sub 0. El segundo término, A sub 1, porque es como un poquito confuso. Ya luego es como mucha fórmula y despeje. Ok, vean esta que vacilona que es. Un poquito diferente. Dada la progresión geométrica 81 sobre 16, 27 sobre 16, 9 sobre 16, 3 sobre 16, 1 sobre 16, 1 sobre 48. Hay que averiguar, ¿verdad? Es infinita, hay que averiguar la razón común, R. Hay que verificar que es geométrica. Hay que buscar el enésimo término y el término 12 y calcular la suma de los 8 primeros términos. Ok, cuando es geométrico, ¿verdad? Acuérdense que es A sub 1 de la derecha menos el que está a la izquierda o la anterior. Dividido, perdón. Dividido con el que está al anterior. Entonces tenemos que, en este caso sería 27 sobre 16 dividido porque está a la par a la izquierda. 81 sobre 16. Y esto me da un tercio. Si lo hago con el otro que sigue, 9 sobre 16 dividido entre 27 sobre 16, me va a dar un tercio. Entonces tenemos que la razón es un tercio. ¿Y por qué es geométrico? Porque es prácticamente, ¿verdad? De división en división. Esto va como que va a ir dividiendo, dividiendo, dividiendo. Ok, listo, ya encontré R. Dice que hay que averiguar el enésimo término y el término 12. Ok, voy a correr esto a la derecha, listo. Entonces la formulita del enésimo término es A sub 0 por R elevado a N. Entonces, A sub 0 sería 81 sobre 16. Es el primer término por, ¿quién es R? Un tercio elevado a N. Ok, ya con esto yo puedo verificar si la fórmula está bien. Entonces, yo vengo y hago todo esto y voy sustituyendo el término. Primer término, A sub 0, ok, elevado a 0. Si me da esto, está bien. Segundo término, ok, A sub 1. En vez de N, pongo un 1. Si me da todo correcto, me tiene que dar esto. Y así sucesivamente. Así ustedes pueden verificar que la fórmula esté bien. Ok, vamos a encontrar el término 12. Ok, en este caso de verdad sería A sub 11. Entonces sería 81 sobre 16, que es el A sub 0, por un tercio elevado a 11. Y esto me va a dar 1 sobre 34.992. Y este sería el resultado. Ok, luego me están pidiendo la suma de los, voy a ver, 8 primeros términos. Entonces, A sub 0 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Entonces, sustituyo, ¿verdad? 81 sobre 16 por 1 menos un tercio elevado a 8 sobre 1 menos un tercio. Y esto me va a dar 205 sobre 27. Y esto sería todo en este problema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Por qué se No. elevó a la 8? Esta de acá. Ajá. Cuando a ustedes les digan la suma de los tantos términos, ustedes de un solo sustituyen el n por el término que les estén buscando.
ya sea que les digan un 9, un 10, un 20, 40, lo que sea. Entonces aquí no tienen que como que restarle uno, de un solo lo pone, aquí es en el único. Entonces, ¿verdad? Aquí sería 8. Vean que me están diciendo que sume los 8 primeros términos. Entonces, los 8 términos hay que sumarlos. ¿Sí me comprendiste o más Sí, o sí, menos? todo Sí, bien, todo bien. ok. Ok, vamos a hacer uno con despeje. Dice que en una progresión geométrica empieza en A sub 0, o sea, primer término, 2. Y tiene una razón que es 3. Hay que calcular la suma de los 4 primeros términos. Ok, A sub 0, 2, razón 3. Y la formulita de la suma de los 4 primeros términos. Ok, vamos a ver. Aquí, esta está más fácil, porque aquí ya me dieron todo. Vean que me dieron el primer término y me dieron la razón. Entonces, casi que es sustituir. Entonces, dice que calcule la suma de los 4 primeros términos. Ok, en la formulita vamos a sustituir. Ok, ¿quién es A sub 0 o primer término? 2 por 1 menos R, que en este caso era R es 3, elevado a N. ¿N cuál es? El término que me están pidiendo que sume o que encuentre la suma total. Entonces vean que es los 4 primeros términos. Entonces aquí N sería 4 sobre 1 menos 3. Y esto me va a dar 80. Y yo hice, ¿verdad? Como haciéndolo separadito, pero si esto lo meten en la calco igual, les va a dar de un solo el resultado. Aquí esto probablemente cancele, 80 y entre los 40 y 2 por 40, 80. Entonces el resultado de los 4 primeros términos es 80. Ok, hasta aquí, Willas. ¿Todo bien? Sí. Ok, dame un chancecito para agarrar la botella de agua. Ya vengo. Ok, listo, sigamos. Bueno, estas que están acá, puede ser que les ingrese una así. Estas son bastante, quizás curiosas, un poquito tramposas, porque vean cómo funciona esto. Dice que una progresión geométrica inicia con 3. ¿Ok? A sub 0 es 3 y tiene el quinto término 48. Ok, hay que encontrar la razón común y la suma de los 14 primeros términos. Vean que aquí los tramposos que son porque me están solo dando un término y hay que averiguar eh, la razón. Vamos a ver, entonces tenemos que la razón, vamos a encontrar la razón y a verificar. Y tenemos A sub n igual a sub 0 igual por R por n. Entonces, aquí la razón yo no la puedo encontrar o no puedo utilizar la formulita porque vean que no hay números consecutivos o así, ¿verdad? Seguidamente, como 3, 6, 9, 12, 15, ¿verdad? Y sucesivamente. No puedo ir restando o dividiendo porque no me lo muestran. Entonces tengo que hacer un despeje probablemente de R. Entonces,
A sub 0 es igual a 3 por el primer término. El quinto término, que es a sub 4, es 48. Entonces, probablemente yo esté buscando el resultado de 48 que me dio, igual, ok, 3, que es el primer término, por r elevado a sub 4, que es 4. Entonces, si yo multiplicara 3 por r elevado a 4, me va a dar 48, que es el quinto término. Ok, vean que aquí yo ya tengo todos los datos. Entonces, solo R no, pero yo lo puedo averiguar con el término del quinto. ¿Por qué? Porque en el quinto término yo tuve que, bueno, estoy utilizando la fórmula del enésimo término. Entonces, primer término, que es este, A sub 0, ya lo sé. R no, N ya lo sé, ¿verdad? Porque es A sub 4. Y el resultado que de esto también lo sé, que es 48. Entonces, esto yo lo puedo despejar. Entonces, tenemos que este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería 48 dividido entre 3. Eso me va a dar 16. Ok, 16 igual a R elevado a 4. Ok. Tengo que dejar esta R solita. Entonces, ¿qué tengo que despejar ahora? El 4. Tengo que quitarlo ahí y pasarlo al otro lado. Entonces, cuando estamos pasando un elevado, perdón, potencia, hacia el otro lado, va a pasar a raíz. Entonces, este 4 se convierte en raíz cuarta de 16 es igual a R. Entonces, esto me va a dar que el resultado es 2. Entonces, quiere decir que la razón es 2, o la diferencia, o la distancia que hay entre los numeritos. Probablemente lo que le siga a esto es alguna multiplicación por 2. Entonces, la razón va a ser 2. Vean que aquí lo encontré en base al quinto término, ¿verdad? Que es el A sub 4. Gracias a esa formulita del enésimo término, yo pude encontrar la razón. Ok, mencionan que sume los primeros 14 términos. Entonces, aquí yo ocupo tener el A sub 0, el R, el N. Entonces, ya tengo el R, ya tengo el primer término y el N, ¿verdad? Que es el que estoy buscando, que es el de los 14. Entonces, A sub 14, que es el que estoy buscando, la suma de los 14 términos, sería igual a sub 0, ¿verdad? En este caso, A sub 0 sería 3. Aquí me confundí. Era 3. Entonces, aquí sería 3 por 1 menos 2 elevado a ¿qué? A 14, ¿verdad? Porque es el que estoy sumando. Sobre 1 menos R, acuérdense que era 2. Y esto me va a dar 49.149. Ok, aquí ya encontré la suma de los 14 primeros términos. ¿Y comprendieron esta o más o menos? Sí, ¿seguros? Ok. Esta es un poquito ahí más curiosita. Ok, dice que en una progresión aritmética se sabe que el tercer término es 20 y el octavo término es 45. Vean que aquí ya cambia todo. Aquí ya no me están dando la sub 0, no me están dando la diferencia. Entonces aquí yo casi que tengo que buscar todo eso a pie. Vamos a leerlo. Una progresión aritmética se sabe que el tercer término es 20 y y el octavo, perdón, es 45. Entonces tenemos el A sub 2 y el A sub 7. Ok, A sub 2 es igual a 20 y el A sub 7 igual a 45. Entonces, tenemos que para encontrar el término A sub 2, que es igual a 20, yo tendría que tener el A sub 0 o el primer término más 2 por la distancia, por la diferencia, perdón, que no lo sé. Entonces, eso me daría 20 en teoría. Ahora vamos con el otro. Si yo sumara
bueno, la formulita del enésimo término era A sub 0 más A sub 7, que es 7, por la de, esto me daría 45, ¿verdad? El A sub 7 me daría 45. Si yo supiera el A sub 0 y la distancia o la diferencia, yo pudiera tener este resultado en teoría. Pero aquí como no me lo dan, aquí solo me están indicando esto. Entonces, esto yo lo puedo unir. El profe a veces creo que lo ve como al revés, pero casi que va como en el mismo sentido de lógica. Entonces, aquí sería el A sub 0 de ambos. A mí me gusta poner el que es mayor arriba. Entonces, A sub 0 de ambos más, ok, aquí sería, ¿verdad? En este caso, 7 por D, abajo sería 2 por D, igual 45, igual a 20. Ok, esto ustedes lo pueden ir cancelando o lo pueden ir restando. Entonces, A sub 0 menos A sub 0 me va a dar nada. Entonces, 7 menos 2D, 5D, igual a 25. Entonces, vean que aquí ya puedo hacer un despeje y puedo encontrar la D. Entonces, este 5 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? A dividir. Y tenemos que la diferencia es 5. Entonces, ya encontré la D. Resulta que me están pidiendo el término de la posición A14. Entonces, quiere decir que yo tengo que saberme la formulita del enésimo término, el A sub 0. Entonces, aquí haríamos así. La formulita es esta, ¿verdad? A sub 0 o primer término más, ok, estábamos buscando el término A sub 2, que es 2, por 5, que es la diferencia, y eso me da 20. Ok, en el otro lado sería similar. A sub 0 más la sub 7, que en este caso 7 aquí, por la diferencia que 5 me da 45. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Algún numerito que en ambos me coincidan para dar el resultado. Aquí lo pueden hacer con Shift-Cal. X más 2 por 5 igual a 20, Shift-Cal, y me va a dar un resultado. Aquí igual. En teoría debe dar el mismo resultado, que básicamente eso lo que me está indicando es cuál es A sub 0. O lo pueden hacer como por mente. Entonces, 5 por 2, 10. Entonces, ocupo que un número sumándole 10 me dé 20. Ok, 7 por 5 serían 5 por 5, 25. Ok, serían 35. Entonces, un numerito que a 35 le sume algo me dé 45. Repito, aquí lo pueden hacer mental o bien más fácil. Ponen una X en la calcu más, como está aquí, Shift Cal, y les va a dar un numerito. ¿Y qué es ese numerito? El A sub 0 probablemente. Entonces, A sub 0 es 10. O sea, el primer término de esta progresión que ni se ve es 10. Y vean que aquí, en base a esto que me dieron, encontré la diferencia y el A sub 0, que yo lo ocupo para encontrar, ¿verdad? La fórmula del enésimo o alguna posición. ¿Este lo entendieron? Sí, seguros. O más o menos. Si alguien no entendió, me dice. Ok. Bueno, tenemos, ya encontramos el punto A. Ahora vamos a encontrar el B. Dice que hay que averiguar el término en la posición A14. Aquí sería, así como está, 14, o lo paso a sub 13. ¿Qué consideran ustedes? No, ahí se quedó, ¿no? Ajá, correcto. Vean que aquí es más fácil, sí, correcto, como dijo la compañera. Ahí se queda, porque básicamente aquí ya me lo están dando, no tengo que deducirlo. Entonces, a 14. Vamos a, bueno, aquí está la formulita. Entonces hay que buscar el A sub 14. ¿Ok? Yo ya sé que aquí va un 10 más
n por 5. Entonces sería a sub 14 igual a 10 más 14 por 5. Entonces, en el a sub 14 dice que tenemos el resultado de 80. Ok, ya encontré el a sub 14. Luego me mencionan que sume la suma de los primeros 10 términos. Esto es más fácil porque es solo sustituir. Entonces, vamos a encontrar la suma de los primeros 10 términos. N, ¿quién es? El que me están mencionando. 10 dividido entre 2. 2 por a sub 0, ¿quién es? 10. Entonces, más n, ¿quién es? 10 menos 1 por, ¿y cuál es la diferencia? 5. Entonces, esto me va a dar que la suma de los primeros 10 términos es 325. Este sí es más duro. Para mí este es el más complicado de todos los procedimientos, porque aquí sí casi que uno va a ciegas, no le dan nada casi. Entonces hay que averiguar todo muy, muy, muy despacio. Pero cuando ustedes ya dominan este tipo de pasos, ya casi que, ¿verdad? El tema casi que lo comprenden. Al igual, repito, ustedes van a ir en orden. Probablemente primero vean los que vimos al inicio, muy sencillos. Ya después ustedes van viendo estos. Pero es porque probablemente esto ya lo abarquen esta semana. Entonces ya la otra semana, ya quizás ya el profe ya haya arrancado con interés simple. Entonces, ¿verdad? Iría como un poquito muy atrasado esperándolo a él. La ventaja es que él se va a adelantar. Entonces probablemente puede ser que esto lo vean esta semana. Pero van a ir poco a poco. Ok, luego tenemos que en una progresión geométrica se sabe que el tercer, vean que esta es geométrica, se sabe que el tercer término es 20 y el quinto es 80. Hay que encontrar la fórmula general, el término en la posición A10 y la suma de los 5 primeros términos. Similar al otro, ¿verdad? Pero ahora es geométrico. Ok, me dan que el tercer término es 20. A sub 2 es igual a 20. Luego me dan que el quinto término es 80, o sea, el A sub 4 es 80. Ok, tengo que encontrar el término de la posición D, encontrar la fórmula general también. Vean que aquí no me dan el primer término ni la razón. Entonces probablemente me toque averiguar todo eso a pie. Vean que aquí ocupo el primer término y la razón para sumar los 5 primeros términos. Entonces eso probablemente lo saque de acá. Estos dos que están acá. Entonces tengo que hacer otro despegue. Entonces tenemos que supuestamente a sub 0 o el primer término por r elevado a sub 2, que es 2, me da 20. Supuestamente esto me da 20. Y tenemos que a sub 0 por r elevado a 4 me da 80. Aparentemente, ¿verdad? Supuestamente cuando averiguo el a sub 4, que es multiplicando a sub 0 por la razón elevado a 4, me da 80. Entonces vean que aquí ya tengo como pistas para ir encontrando algo. Similar al otro, pongo arriba el mayor y abajo el menor. Puede ser que el profe lo haga al revés. Pero a mí, bueno, para mí es más fácil así porque así como que medio me guío un poquito más. Pero puede ser que lo haga al revés. Al final y al cabo, ¿verdad? El resultado va a ir buscando lo mismo. Entonces tenemos que a sub 0, en este caso aquí ustedes dividen, dividido entre a sub 0 o a sub 0 sobre a sub 0 me va a dar 1, entonces casi que ni se pone. R elevado a 4 sobre R elevado a 2, okay, eso me va a dar R elevado a la 2, okay, 4 menos 2, 2, o 4 dividido entre 2, 2, y 80 dividido entre 20 me va a dar 4. Ajá. Entonces tenemos que la razón elevado a la 2 es igual a 4. Aquí yo esto lo puedo despejar y puedo encontrar la razón. Entonces, ¿qué me falta aquí para dejar la R solita? Quitarle este 2. Y como está en potencia, pasa a raíz. Entonces, la raíz, R va a quedar solito. Este 2 pasa a raíz. ¿Ok? Raíz cuadrada.
sobre 4. Y esto me va a dar que la razón es 2. Ok, ya encontré R. Pues, ¿qué me falta encontrar ahora? El primer término. Entonces vamos a ver cómo haría en dado caso. Supuestamente a sub 0 por la razón elevado al término que estoy buscando o a la sub que estoy buscando, me va a dar estos resultados. Aquí me confundí. Aquí era un 2 de un solo. Ah, ok, listo. Entonces, supuestamente, era este a sub 0 me ayuda a encontrar estos resultados. Vean que aquí ya tengo la razón, 2 y 2. Tengo la sub que estoy buscando del quinto término y el tercer término y el resultado de eso. ¿Qué me falta ahora? Sustituir aquí o deducir, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por esto me da esto? ¿Qué número multiplicado por esto me da esto? Pueden hacerlo, ¿verdad? Con las manitos, mentalmente, que pueden ir despacio, pueden hacerlo con Shift-Cal, como ustedes gusten. Para mí es más fácil Shift-Cal. Entonces, si yo ingreso eso, la calco, entonces tenemos que el resultado de a sub 0 sería 5. Entonces 5 por 2 elevado a la 2 me va a dar 20. 5 por 2 elevado a la 2, 20. Entonces ya sé que el tercer término es 20. Voy a verlo con el quinto término. 5 por 2 elevado a la 4 me da 80. Sí, sí cumple. Entonces quiere decir que el primer término es 5. Entonces tenemos que la formulita de la razón es el a sub 0 o el primer término que es 5 por R, ¿verdad? En este caso R es 2 elevado al numerito que estén buscando, a la sub que estén ocupando. Ok, ya encontré la formulita de la razón. Ya puedo encontrar el término en la posición 10. Entonces tenemos que 5 por 2 elevado a n es la formulita. Vamos a sustituir a sub 10 es igual a 5, que es verdad el primer término, por 2, que es la razón, elevado a 10. Vean que aquí me están diciendo un solo que busque la sub 10. Si me pusieran que busque el término en la posición, no, si me dicen que averigüe el número que está en el término 11, ¿verdad? Yo ahí sí deduzco que es a 10, pero en este caso también me lo están dando directo, entonces es más fácil aún. Vean que en los primeros ejemplos yo les puse averigüe la posición en el término quinto, entonces uno buscaba la sub 4. Entonces, esto me va a dar igual a 5120. ¿Ok? 5 por 2 elevado a 10, 5120. Ok, ya encontré el a sub 10. Vamos a encontrar la suma de los primeros 5 términos. Ok, sustituimos el primer término 5 por 1 menos r. Ok, 1 menos 2. Vean que r es 2 elevado a ¿qué? A 5. Sobre 1 menos r, que en este caso es 2, 1 menos 2, y eso me va a dar que es 155. Y aquí ya encontré, ¿verdad? Lo que es de este problemón que me hicieron buscar, encontré el r, encontré el primer término, ya encontré la posición en el A10 o A sub 10 y sumé los 5 primeros términos. Ok, hasta aquí. ¿Dudas? Voy a parar la grabación para que no sea tan extensa.